Mario, bueno, complicado el panorama político en Argentina, complicado también en América Latina después de lo que ha pasado en Perú. Es decir, ¿cómo ves este panorama general de nuestro continente, no solo Argentina? Es más, me animaría a decir que no solo el continente, ¿no? Yo llamo la era de los consensos precarios. Empiezo de afuera para adentro. En estos días hay bloqueo legislativo en Israel. España va por su segundo papelón por no poder constituir gobierno. Acaba de romperse el partido histórico más viejo del mundo en Gran Bretaña, el Partido Conservador. Un derrumbe en la aceptación de Trudeau, que era el primer ministro canadiense, algo así como la estrella, el celebrity del mundo. Lo mismo Macron en Francia. América Latina, ayer venía hacia aquí. Antes de aterrizar vi que había problemas en Perú y cuando aterricé había 2 presidentes en Perú. Un descenso histórico de popularidad, récord en su propio periodo democrático en Brasil, en Colombia. También ahora en Chile, una derrota contundente con una caída abrupta, un poco más sostenida en el tiempo en el caso argentino. Y esto significa entonces que en términos promedio cualquier gobierno de América Latina mide 35 o 40 puntos menos de lo que medía en el 2007. Es claro que hay una dimensión económica en el medio, del crecimiento regional muy pobre o discreto, pero también hay problemas políticos de índole institucional, ausencia de acuerdos, lo que nosotros llamamos grieta. Nos creemos que lo exportamos, pero en realidad es algo que no lo exportamos y pasa en todos los lugares, ¿sí? Que tiene que ver con fracturas sociales evidentes y además con un problema del Estado, que es un Estado que no resuelve. Hace 20 años el Latino Barómetro planteaba ciertos problemas, corrupción, desempleo, pobreza, y hoy, después de 2 décadas, los estados demuestran que no pueden hacerse cargo de la corrupción, del desempleo, de la pobreza y encima tienen inseguridad o criminalidad. Y además el narcotráfico, ¿no? Exacto, así es. Entonces estamos frente a un mundo distinto, a realidades complejas que necesariamente requieren acuerdos que lamentablemente no se dan. Así que creo que a esta dificultad que vos planteabas le agrego voluntariamente esta necesidad de empezar a buscar acuerdos más sólidos y reformas tranquilas, porque pareciera ser que la lógica del ensayo y error no funciona en América Latina y tampoco funciona en Argentina. Mario, precisamente Alberto Fernández está llamando, en todos sus discursos, está llamando a un acuerdo. Hay muchos que no le creen, otros que dicen que es prácticamente volver a experiencias del pasado que nunca tuvieron éxito. ¿Cómo lo ves vos? A ver, juzgar qué va a pasar sería irresponsable de mi parte porque evidentemente no conozco, hay que ver también cómo se presenta el gabinete y cuáles son sus primeras medidas. No obstante ello, diría que no tiene plan B. No tiene plan B significa que reconstruir el liderazgo como el del que él fue parte, sea Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner en el pasado, me parece que no le haría nada bien en función de este contexto que antes decía. Creo que necesita supervivencia política, necesita acuerdos, necesita de alguna manera poder responder a este cansancio social, ¿sí? Y además, en primer término, reparar, ¿no? Va a asumir con una deuda social como pocas veces ha visto Argentina, en una situación catastrófica desde el punto de vista social. Así que yo diría que no le queda otra. No es una cuestión de deseo, me parece que en parte ojalá pudiera hacerlo de aprendizaje, pero también de cierta acción pragmática en función de la complejidad con la cual va a asumir. Él ha sido, lo ha demostrado, ha sido un hombre pragmático, sobre todo, lo demostró en la época que estaba con Néstor Kirchner. Ahora, el tema, ¿cómo va a ser el rol de Cristina? ¿Sí? Porque ahí es otra de las grandes dudas e incertidumbres que tiene no solo el electorado, sino la ciudadanía en general. Es una incógnita, por supuesto que es un rol que jamás puede pasar desapercibido, que dependerá de ella también hasta dónde es un rol sumamente visible o tiene un rol más discreto. Sin embargo, en este juego de negociaciones, en este juego de consenso, en este juego de acercar partes, creo que también internamente va a existir ese juego, porque va a haber tensiones, no deja de ser una especie de gobierno de coalición o un gobierno cooperativo en todo caso, con un nuevo líder, pero que no lo era hasta hace muy poco, y ese líder va a tener que conjugar distintas visiones, que son las visiones federales, las visiones del kirchnerismo-camporismo, las visiones sindicales, y entonces me parece que las visiones de alguna manera también de cierto sector económico que tiene fuerte afinidad con el peronismo, pero no representa ninguna de las otras 3 variantes o espacios que antes mencioné.
Así que me parece, insisto, que es también una persona que va a ser parte de la negociación constante, con un peso enorme, ¿sí?, por ser la verdadera líder, pero que será un signo de interrogante hasta dónde ella decide o no. Daría la sensación, a juzgar, que por la campaña electoral su peso va a ser un peso de generación de ideas, de aporte político, pero pareciera ser que no sería un peso que aporte sombra al liderazgo del propio Alberto Fernández, suponiendo que obviamente se confirma que es él el próximo presidente.